Esta es la transmisión en vivo de Consultorio Jurídico, el espacio en donde cada martes a esta misma hora tratamos un tema legal de su interés. En el programa de hoy estaremos hablando sobre un concepto que llegó con la pandemia y es el certificado de aislamiento, para aquellas personas que son sospechosas de tener COVID-19 o que han tenido un contacto estrecho con un caso positivo. ¿Quién debe pagar el salario de los trabajadores durante estas fechas? Todo esto lo hablaremos a la luz del derecho laboral. Para esto hoy nos acompaña la doctora Claudia Ciprián y el doctor Julio César Ferreira. Ambos son abogados, especialistas en Derecho Laboral y Seguridad Social y docentes de la Facultad de Derecho de la Universidad Libre. Bienvenidos, es un gusto que nos acompañen en el programa de hoy. Muchas gracias, Diana, por la invitación. Buenas tardes, doctor Ferreira, ¿cómo está? Buenas tardes, Diana. Doctora Claudia, encantado de estar nuevamente con ustedes. Igualmente. Bien, para tener en cuenta cuál sería esa diferencia entre una incapacidad y un certificado de aislamiento, esto en términos legales y en los efectos que pueden tener uno y otro. Ok, frente al tema de las diferencias que hay entre las incapacidades y el certificado de aislamiento, desde el punto de vista del derecho laboral, debemos tener en cuenta que cuando entra el Sistema General de Seguridad Social en Salud o el Sistema General de Riesgos Laborales, ellos de manera precisa dentro de la normativa nos definen qué es una incapacidad laboral, donde nos precisan que básicamente es esa pérdida de la capacidad o la pérdida o la forma de desempeñar esas labores que habitualmente desempeñan en este caso los afiliados al sistema y que genera que esa disminución en esa capacidad física o laboral conlleve a que el médico tratante permita a que se imitan o se impartan las incapacidades laborales para efectos de que guarde reposo y que se quede en casa hasta que pueda recuperarse plenamente. Eso frente a las incapacidades. En cuanto a lo que respecta al tema de las certificaciones de aislamiento, básicamente es cuando hay una persona que supuestamente hay un indicio o una sospecha de que hay una infección por el COVID o que finalmente siendo positivo del COVID, lo que se genera es que se aísle para hacer contención a que no haya dispersión, en este caso del virus. En estos casos particulares con las certificaciones de aislamiento, realmente el tema de la sintomatología es mínima o básicamente son asintomáticos y por lo mismo el médico tratante de la EPS no ve la necesidad de que se guarde reposo o que finalmente haya una afectación en la salud. Entonces dice, quédese en casa más bien en virtud de esas medidas establecidas en la circular 018 del año pasado, donde dice, mire, preventivamente quédese en casa, guarde reposo, pero no es una incapacidad para nada porque no hay una afectación, por así decirlo, en esa capacidad de desarrollar esas actividades habituales que sí o sí pasan cuando hay una afectación en salud y que obra el tema de las incapacidades. Bien, ¿cuáles serían esos efectos en términos legales de los certificados de aislamiento, doctor Ferreira, doctora Claudia Ciprián? Pues, a ver, mi doctora Claudia, si quiere complemente lo que ella acaba de decir. Bueno, ok, mira, Diana, los efectos que tiene el tema de las incapacidades, básicamente lo que nos dice a nosotros la normativa es que sí, la incapacidad es porque sea la enfermedad de origen común o sea de origen laboral, es el pago de unas prestaciones de carácter económico, en este caso incapacidades, asumidas por la EPS o la ERL de acuerdo al caso, y en virtud de ello se queda la persona ya guardando reposo y le pagan esos días de incapacidad, es emitida específicamente por el médico tratante. Los efectos que tiene, y es uno de los grandes como paradigmas que hoy surgen con el tema de los certificados de aislamiento, es que como no es una incapacidad laboral, es básicamente generar a través de esos protocolos establecidos por el gobierno nacional y el ministerio de que la persona quede aislada, asintomática, sin afectación vital en su salud y que se quede en casa cuidándose. Entonces, en este caso no estamos frente a una incapacidad que asuma en este caso pues el tema de las entidades de seguridad social, sino que en últimas queda y lo que yo he considerado es que se continúe el pago salarial frente al tema del aislamiento mientras que el trabajador está ya en casa porque no hay ninguna afectación frente al tema contractual. Pero básicamente esos son los efectos que la incapacidad asume la entidad de seguridad social en el tema del certificado de aislamiento, básicamente como no hay una incapacidad
como tal que tenga que pagar la entidad de seguridad social, entonces queda en cabeza del empleador concertar con su trabajador cómo podrá compensar o más bien no afectar esos ingresos que corresponden al tema salarial de quienes están vinculados laboralmente. Mira, Diana, pues complementando lo que muy acertadamente nos expone la doctora Claudia, pues debemos de pronto insistir en que el concepto del aislamiento pues viene precisamente, como bien lo comentaba la doctora Claudia, de todo este tema del sector salud y la atención, ¿cierto?, de esos eventos que afectan a la salud, y su principal objetivo, por decirlo así, del aislamiento, pues consiste en separar y restringir el movimiento de las personas. ¿Con qué fin? Con el fin de reducir la velocidad de propagación del virus que en este caso pues causa el COVID-19. Y esto pues a través de la reducción de la tasa de contactos a nivel poblacional. Entonces, como bien lo señalaba la doctora Claudia, esto es un tema más enfocado a salud, ¿cierto? Y entonces aquí encontramos de por medio, pues, al empleador, que precisamente, pues, es quien tiene ese vínculo, esa relación laboral con el trabajador y debe cumplir con unos deberes y con unos derechos que también tiene, por supuesto que le asisten al trabajador también. Entonces es donde se va a centrar la discusión de quién debería entrar a reconocer esos periodos de aislamiento que no son reconocidos como una incapacidad propiamente dicha. Bien, ustedes lo han dicho y lo dice también la norma, que los empleadores deberían enviar a los trabajadores a trabajo en casa, mantener, digamos, esas condiciones, pero, por ejemplo, ¿qué pasa en los casos donde los trabajadores no pueden realizar trabajo en casa, como es el servicio de vigilancia, el servicio de aseo, todos estos trabajadores, que es imposible que ellos trabajen desde casa? ¿Qué pasa con esos contratos con esos trabajadores? Mira, Diana, en esos casos, la situación, pues como bien lo decía la doctora Claudia, nos remite a las circulares que expidió el gobierno nacional, inclusive desde el año pasado. A ver, el decreto, precisamente, mejor dicho, el decreto 1374 del 2020, pues viene a reglamentar el famoso PRAS, que es el programa de prueba, rastreo y aislamiento selectivo sostenible que se está manejando hoy en día. Porque antes, en el año pasado, hasta finales del 2020, manejábamos era el aislamiento preventivo. Ahora se habla de un aislamiento selectivo sostenible. ¿Y eso depende de qué? De precisamente los sitios, las jurisdicciones, dependiendo de la tasa de contagio, de la tasa de ocupación de las UCIs. Y entonces los cabezas de cada jurisdicción, de cada municipio, llámese alcaldes, gobernadores, deben atender estas situaciones de acuerdo con los parámetros que señala este decreto. Entonces, ¿qué pasa? Allí en este decreto se establece claramente, lo señala esta norma, que los afiliados al sistema tendrán derecho al reconocimiento de una incapacidad si el médico tratante la prescribe. Y eso pues es ya voluntad del médico tratante, pues digo voluntad entre comillas, sino que debe de obedecer precisamente a una afectación de la salud de ese paciente, de ese afiliado al sistema, ¿cierto? Y cuando no amerita la incapacidad, de acuerdo con esos criterios técnicos científicos que debe observar el médico, pues entonces no se le va a reconocer la incapacidad temporal. Y aquí es donde vendría el tema de ¿qué? Del aislamiento selectivo y el aislamiento donde el trabajador no va a ser sujeto del reconocimiento de una incapacidad temporal, de acuerdo con las normas del Sistema General de Seguridad Social en Salud, sino que entra aquí ya es a funcionar todo aquello que el Ministerio reguló en la circular 017 del 2020 desde ahí, y con el tema del aislamiento preventivo de los 14 días, y que como no es una incapacidad como tal, pues el sistema de salud no lo va a reconocer, y entonces el sistema no incurre en pagos de prestaciones adicionales,
y los trabajadores que se encuentren bajo esta medida pues deberán en lo posible estar bajo los lineamientos de los métodos del teletrabajo o del trabajo en casa o del trabajo remoto. Trabajo en casa, por cierto, que pues hoy en día lo encontramos reglamentado con una norma reciente que sancionó el gobierno nacional, que es la famosa ley de trabajo en casa, que está recientemente expedida, y es la ley 2088 del 2021, que esta ley tiene como fin principal venir a definir y reglamentar el trabajo en casa como una nueva forma de prestación de servicios laborales en situaciones ocasionales o especiales que se aplicaría para este evento, que se ocasionen en el marco de una relación laboral. ¿Qué deberían hacer aquellos trabajadores, por ejemplo, en donde el empleador les dice, si usted no viene a trabajar, si usted no trabaja, yo no le pago? Esto lo leía yo en los comentarios que dejaron varios de nuestros usuarios en esta transmisión y en la nota que ustedes pueden consultar en eltiempo.com. Recuerden reconsultar el consultorio jurídico en eltiempo.com, la justicia servicios. Allí pueden encontrar varias notas, entre ellas esta, que es sobre los certificados de aislamiento. ¿Qué deben hacer esos trabajadores donde les dicen, si usted no viene a trabajar, no le pago? Bueno, Dianita, gracias, mi doctor Ferreira. Frente a esos casos particulares y adicionando un poco la respuesta anterior con el doctor Ferreira, pues ampliándola un poquito en esos casos donde básicamente no puede prestar el servicio personal o que en últimas el empleador dice tiene que venir a trabajar aquí, yo no voy no pago salarios si no hacen efectivamente la prestación del servicio. Algunas de las circulares emitidas desde el año pasado, como precisaba el doctor Ferreira, hacía alusión a que pueden haber unos mecanismos o unas formas adicionales de poder garantizar en este caso, uno, la prestación del servicio o dos, sobre todo el tema salarial. La circular, si no estoy mal, la 21 y 33, establecía que hay unas posibilidades y el ministerio también ha generado a través de varios conceptos y circulares, pues el tema de llamar la atención a los empleadores para poder concertar con los trabajadores algunas formas o herramientas particulares en estos tiempos de pandemia, como posibilidades de algunas licencias, algunos permisos remunerados compensatorios, que quiere decir que se quedan allá en casita con su aislamiento y cuando retomen las actividades, entonces se puede compensar los tiempos y flexibilizar, por así decirlo, en tema de horarios. Se puede invocar, dime tú, el tema de calamidad doméstica, de cuándo lo pues a esa normativa, porque finalmente ha sido una situación que se escapa también a la esfera de responsabilidades, por así decirlo, con el empleador y respecto del trabajador. Pero hay algo muy cierto, y cuando el empleador no es de los que se sienta a concertar y utiliza esas herramientas que el ministerio y todas esas circulares que han sido emitidas para poderse uno sentar y mirar cuál es la mejor posibilidad para afectar en lo menos al trabajador, y le dice no, así tenga finalmente positivo COVID, sea asintomático o simplemente sea sospechoso, usted tiene que prestar el servicio para efectos de que yo le pague el salario. Ahí estaríamos nosotros básicamente frente a lo que se llamaría en algunos casos responsabilidad patronal. ¿En qué sentido? De que en últimas, como indicaba de manera muy precisa el doctor Ferreira, es que el tema de a través de los protocolos de bioseguridad y de tener el aislamiento para no dispersar el contagio, en este caso en el sitio de trabajo, básicamente es una responsabilidad del empleador permitir el aislamiento, porque hay un sistema de gestión, salud y seguridad en el trabajo que él tiene que adecuar, y que ahora las ARL y todo el mundo tuvo que entrar en la ola en tiempos de pandemia, ¿cómo es que dicen que es una frase de cajón? Reinventarse y reorganizar esta situación para que eventualmente en un futuro no vaya a haber, en este caso, una responsabilidad patronal que conlleve que la afectación en la salud del resto del grupo de trabajo, de los que trabajan allá en la empresa, puedan finalmente, por alguna contingencia en salud que se agrave, poder ir en contra del empleador por no cumplir con esos requerimientos establecidos. Pero sí o sí, muchos de esos casos
que tú planteas, si se viene y trabaja, si tenga COVID y esté asintomático, póngase los equipos de bioseguridad y preste el servicio, también se genera una responsabilidad más allá y sobre todo recae en este caso del empleador y que futuramente se pueda demandar por temas de culpa patronal por no implementar los protocolos de bioseguridad que deben estar dentro de su COPAS y dentro de la empresa. Y vamos a aclarar ahora algunas de las creencias de la gente. Doctor Ferreira, continúe. Sí, qué pena, perdóname. Una anotación final para complementar lo que acaba de señalar la doctora Claudia. En efecto, como ella bien lo señala, si la labor requiere que el empleador que el empleado esté de manera presencial en el lugar de trabajo y que no exista una posibilidad de trabajar en casa o en teletrabajo o de otra manera, la empresa le puede proponer y antes de ese considero que debe buscar otras alternativas que precisamente nos remiten a esas circulares 2133 que la doctora Claudia mencionaba del ministerio. Y entre las opciones están pagar el salario normal sin la prestación del servicio, disponer el disfrute de vacaciones causadas o anticipadas, fijar una jornada parcial y un pago proporcional durante ese periodo del aislamiento, si puede desarrollar algunas labores, ¿cierto? O pactar una licencia parcialmente remunerada o con tiempos compensables. En fin, el empleador debe buscarle alternativas antes de pensar en suspender o terminar el contrato de trabajo. Cierro con eso. Bien, doctor, muchísimas gracias. Entonces vamos a retomando un poco lo que hemos hablado durante todo el programa, desmentir algunos mitos, algunas creencias de la gente. El primero de ellos es si efectivamente el certificado de aislamiento es o no una incapacidad. Mi doctora Claudia, ¿es o no una incapacidad? No es una incapacidad. Básicamente yo creo que ese certificado de aislamiento surgió en términos de pandemia para que ellos miren la diferencia tan grande que hay en los temas de incapacidad. Hay una afectación en la salud del afiliado que le impide desarrollar las actividades habituales. En los certificados de aislamiento es porque es asintomático. No hay una afectación en la salud. Si la hubiera, ya no habría un certificado de aislamiento, sino que sería una incapacidad que sería emitida específicamente por el médico tratante en virtud del tema del COVID. Entonces, el certificado no es una incapacidad. Bien, siguiente. ¿El empleador puede desconocer el certificado de aislamiento y obligar al empleado a realizar trabajo presencial? ¿Es un mito o una realidad? Bueno, yo considero... Gracias, mi doctora. Yo considero que es un mito porque el empleador no puede desconocer el certificado de aislamiento. Y tanto es así que, como bien lo señalaba mi querida y respetada doctora Claudia, el ministerio ha dado alternativas, ha fijado directrices dentro de sus facultades de inspección, vigilancia, control, regulación. Entonces, el empleador no puede desconocer el certificado de aislamiento y mucho menos ir en detrimento y desconocimiento de derechos laborales del empleado, del trabajador. No sé, mi doctora Claudia, su merced, si quiere acotar algo más. No, frente a ese tema, básicamente reiterar que en la vida real, ¿qué pasa mucho, Dianita? Que es que los empleadores están diciendo y desconocen los certificados de aislamiento, hacen ir al trabajador y no hay la contención, no hay cumplimiento de los protocolos de bioseguridad y se generan los contagios y contagios con otros compañeros de trabajo que finalmente en un futuro, como lo decía anteriormente, puede generar una responsabilidad en cabeza del patrono por no implementar esos nuevos protocolos en virtud del COVID, del sistema de gestión, salud y seguridad en el trabajo y que tenga que asumir la responsabilidad frente al tratamiento y en algunos casos o temas indemnizatorios hacia un futuro, pero que finalmente se dirimirá frente a quién es el competente, que es el juez ordinario laboral. Pero como la regla general, el deber ser, por supuesto, como dice mi doctor Ferreira, y es que no puede desconocer el certificado de aislamiento. Bien, se nos agotó el tiempo a los dos. Muchísimas gracias por su asesoría. No, con todo gusto. Mi doctor Ferreira, como siempre, un placer encontrármelo en estos espacios. Muchas gracias a usted también, Diana. Lo mismo digo yo. Diana, muchas gracias por la invitación y qué rico, doctora Claudia, volver a compartir escenario con su señoría. Muchas gracias. Ay, Dios mío. Un abrazo grande. Se cuidan mucho, por favor.
Chao. También gracias a ustedes por continuar con nosotros y participar en las redes sociales. Recuerden suscribirse al canal de YouTube del Tiempo para recibir este y otros contenidos. Nos vemos el próximo martes con otro capítulo de Consultorio Jurídico para tratar otro tema legal de su interés. Feliz tarde para todos. En la era de las noticias falsas, infórmate con una fuente veraz. Con solo suscribirte a nuestro canal en YouTube, recibirás actualización de nuevas noticias, cubrimientos en vivo y mucho más contenido. Somos El Tiempo en YouTube. Suscríbete ahora.